Hola a todos y a todas y bienvenidas a este flash educativo donde vamos a tratar de explicar muy brevemente de una forma muy concreta las principales etapas del desarrollo psicomotor que podemos encontrar en la escuela desde la etapa infantil a la etapa de la adolescencia. Vamos a basarnos en diferentes autores, no son los únicos que hablan sobre el desarrollo psicomotor, pero sí quizás son algunos de los más relevantes que podemos encontrar en la literatura. En este sentido, vamos a ver dos teorías principales, la de Piaget y la de Wallon, y posteriormente hablaremos de una tercera teoría, además de la de Hessel, que se trata de unos principios más generales más que unas etapas propiamente. Hablamos de una tercera teoría quizás más vinculada a la educación física y que completa toda la etapa educativa desde infantil hasta secundaria. Bien, para que nos hagamos un poco una idea, una configuración de cómo evoluciona tanto la parte motriz como psicológica, es importante entender que las etapas van progresando secuencialmente, es decir, es prácticamente imposible que si un niño, un bebé, no ha culminado su etapa sensoriomotriz, veamos que esté desarrollando operaciones formales como explica la teoría de Piaget. Es decir, que a medida que se avanza en una etapa, van avanzando las siguientes. Sí cabe decir que aunque hayamos avanzado una etapa, es posible que en etapas adultas o posteriores nos satisfaga, nos complazca el hecho de volver a vivir juegos o actividades propias de etapas anteriores. Véase, un niño o una persona puede estar en una etapa sensoriomotriz, es decir, una etapa en la que busca interactuar con el medio, busca poder conocer el entorno, sentirlo, olerlo, tocarlo, chuparlo, etcétera. Pero también podemos encontrar actividades en adultos que justo satisfacen los principios de esa etapa, como puede ser lo sensorial, es decir, cuando un adulto va a un spa, va a un parque de atracciones, hace una ruta gastronómica, en definitiva lo que está estimulando es esa parte sensoriomotriz. ¿Quiere decir que esa persona no ha conocido el mundo o falta por integrar algunos sentidos? No, no quiere decir eso. Simplemente que está descubriendo nuevos estímulos, nuevas formas, nuevas situaciones quizás no vividas o que provocan un estímulo tan placentero que propicia que la persona quiera volver a ello, ¿vale? No por ello la persona tiene un menor desarrollo, ¿vale? Tengamos esto en cuenta, sobre todo si observamos algún vídeo donde queramos analizar cuál es la etapa más relevante en esa situación, ¿vale? Por lo tanto, vamos explicando un poco las ideas principales de cada etapa, ¿vale? Como explicamos en la etapa sensoriomotriz, el niño lo que procura es, de 0 a 2 años, conocer el entorno. Pensemos que para el bebé todo es nuevo, nuevos olores, nuevas presencias de objetos, nuevas texturas. Por lo tanto, es una forma de construir su yo y entender que hay un mundo alrededor con una serie de estímulos, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos especialmente a los 6 meses, 0,6 meses, luego hasta el año, 2 años, una etapa sensoriomotriz importante, donde el pensamiento no es proyectivo, sino donde se empieza a configurar el yo respecto al entorno. Con ello damos paso a la siguiente etapa. No quiere decir que de la noche a la mañana un niño o una persona cambie de una etapa a otra. No, mira, esto es como las estaciones. Cuando llega la fecha, cambiamos, en absoluto. Es algo progresivo y a medida que se desvincula de una etapa, va apareciendo progresivamente la otra. En aquella etapa preoperacional vamos a encontrar que el niño, niña o los alumnos empiezan a interactuar con el medio de una forma más deliberada. Es decir, buscan la reacción, buscan la acción-efecto, el hecho de sentir que yo manipulo el entorno y el entorno cambia. O yo hago una cosa y alguien me ríe, alguien me dice algo, ¿vale? Principalmente sigue siendo una etapa de la construcción del yo, una etapa en la que pues el niño va conociendo el mundo y empieza a aparecer la sociabilización desde un interés primitivo y egoísta, ¿no? Porque al final es cubrir las necesidades intelectuales individuales y emocionales, pero
va apareciendo también ese reconocimiento en el entorno. Posteriormente encontramos las operaciones concretas en las que el alumno o el niño o niña va elaborando proyecciones del pensamiento, empieza a ver un simbolismo, empieza a ver una capacidad de planificación de la acción de forma sencilla, de forma estructurada, no muy compleja, donde podemos encontrar que, por ejemplo, un niño puede planificar la secuencia para ir a una piscina. Tengo un interés y planifico esas acciones. O puedo empezar a crear una estrategia, un plan de acción para lograr un objetivo, siempre de forma sencilla y muy adaptada a la edad. A medida que van evolucionando estas situaciones, hablamos de las operaciones más complejas. En el ámbito de la educación física, por ejemplo, encontraremos el inicio a la toma de decisiones en los deportes colectivos o en los deportes de adversario, situaciones de oposición, donde tengamos que analizar una situación, crear un plan más complejo, integrar más variables en dichas acciones, ¿vale? Por lo tanto, vemos que hay una evolución en el campo cognitivo, en la capacidad de interpretación del entorno, a lo largo de las etapas, que además se acompañan de una mayor integración sensorial, dominio del cuerpo, que también ofrece al niño o niña más posibilidades de interactuar con ese entorno. Bien, evidentemente si un bebé de 6 meses no es capaz de gatear, por ejemplo, como es normal, pues no va a tener oportunidades de explorar el medio natural con autonomía, como puede ocurrir a los 11 años. ¿Vale? A eso también nos referimos. En cuanto a la teoría psicobiológica de Wallon, pues vamos a encontrar que se centra en etapas más tempranas y que integra la parte relacional, la parte social, que a lo mejor en el modelo de Piaget se ve, pero no de forma tan explícita, ¿no? ¿Qué etapas distingue Wallon en este caso, en esta teoría? Bueno, pues vamos a distinguir una primera etapa que sería hasta los 6, hasta los 12 meses desde el nacimiento, especialmente hasta los 6, donde los movimientos del niño son impulsivos, muchas veces no son controlados, son agitaciones, son balbuceos, son movimientos sin una direccionalidad. Quizás a partir de los 6 meses el niño ya empieza a dirigir la manita hacia el objeto, empieza a tocar un chupete, a tocar un colgante que está en su área de visión, empieza a unir la mano con la línea media del cuerpo, ¿vale? Pero inicialmente esos 6 primeros meses hay un movimiento agitado. Esos movimientos se van organizando. ¿Cómo? Pues especialmente hacia los sentidos que están en la cara, hacia la boca, hacia el olfato, hacia la vista, de manera que empieza a tener un control de las manitas. A medida que va organizando su cuerpo, integra ese esquema corporal y descubre que tiene manitas con las que explorar el mundo, poco a poco se va interesando por diferentes tipos de objetos, diferentes texturas, elementos que suenan y giro la cabecita a ver qué ocurre, elementos que observa y que le llaman la atención, es decir, hay una motricidad orientada a aquellos sentidos que le estimulan, ¿vale? Por lo tanto, seguimos estando en un periodo de exploración continua. ¿Qué ocurre hacia los 24 meses? Pues que el niño ya corre, camina, incluso a veces salta. Entonces la capacidad de exploración de los sentidos es mucho mayor. Aparece la presencia de la persona externa, también en el periodo impulsivo, pero hay una parte egocéntrica, un interés hacia lo que yo siento. No hay una proyección del pensamiento. A partir de esos 2 añitos, ya el niño o la niña empieza a interactuar un poquito más con el medio desde la parte social. Busca las reacciones de la persona, busca la interacción, también desde el egocentrismo, ¿vale? Pero empieza a ver que con sus acciones logra un efecto, tanto en las personas como en los objetos, y empieza a integrar, digamos, una parte presimbólica, una parte de ser consciente que hay acciones y reacciones, que las cosas están o dejan de estar o aparecen y desaparecen. Y en cuarto lugar, hablamos de un estadio más personalístico, donde vamos a encontrar
que ya se busca de forma más deliberada esa relación, esa interacción, esa comunicación, ese jugamos juntos, desde el egocentrismo, pero ya se hace necesaria esa interacción, esa presencia del otro para poder jugar y poder buscar esas reacciones, ¿no? Es una etapa también de mucho duelo porque es nuevo el interactuar con los demás y, bueno, pues se implica esas rabietas, esos momentos de malas conductas que simplemente es un conocer el entorno. Explicamos brevemente la teoría madurativa de Hessel, que lo que viene a explicar no son etapas, sino principios del desarrollo motor. Bien. Cuando hablamos de direccionalidad, quiere decir que hay una organización del desarrollo. Es decir, un niño aprende a manipular primero las manitas y en último lugar los pies. No quiere decir que los pies no se muevan, pero el control motor que tiene sobre los mismos va a estar menos desarrollado que lo que ocurre con las manos. ¿Por qué? Pues porque todos los sentidos se centran en torno a la cara, en torno a la cabeza. Por lo tanto, lo que ocurre en torno a la cabeza rige mucho la direccionalidad de los aprendizajes. Por lo tanto, hablamos de 3 leyes o principios que son céfalo-caudal, próximo-distal y antero-posterior. Es decir, que el niño va integrando los sentidos y las acciones motrices desde cabeza hacia los pies, ¿vale? Es decir, céfalo-caudal, desde dentro hacia afuera, próximo-distal, y desde adelante hacia atrás, antero-posterior. Es decir, el niño empieza a aprender a manipular una pelota delante de su cara y cuando va pasando el tiempo, va integrando las diferentes zonas del cuerpo, empezará a jugar en la zona posterior pasándoselo por detrás o haciéndose masajes y exploraciones sensoriales en la espalda. La simetría funcional representa que tenemos 2 hemisferios y normalmente se desarrolla uno más que otro, es predominante. Eso es lo que se llama lateralidad, definir un lado dominante. Bien. En cuanto a la fluctuación, representa que el desarrollo y el aprendizaje no es una línea, sino que hay momentos, hay picos, hay periodos sensibles en los cuales el cuerpo, el organismo está más preparado. Por poner un ejemplo, nos podemos plantear en nosotros mismos cómo a lo largo, por ejemplo, de un día hay momentos en los que estaremos más preparados o rendiríamos mejor para hacer una carrera de 10 kilómetros y otros en los que ni siquiera estaría preparado, ¿vale? Es decir, dentro del mismo día tenemos fluctuaciones de rendimiento, pues a lo largo del día también ocurre en nuestros alumnos y a lo largo de los meses. Y la capacidad autorreguladora significa que al final cada niño va teniendo un proceso propio, individual, que se va ajustando a medida que se van integrando los sentidos y aprendizajes. Esto tiene que ver con un componente inclusivo que es poder ofrecer en nuestras clases de educación física alternativas para todos los ritmos de aprendizaje diferentes, ¿vale? Bien, vemos, por tanto, 3 autores relevantes y vamos a dar paso a una visión más integral del juego que ocupa lo que es la etapa infantil, primaria y secundaria y que quizás es la que más nos interesa como docentes de educación física o especialistas en terapia psicomotriz o similar, ya que nos va a ayudar a diseñar las actividades acorde al desarrollo evolutivo del niño o la niña. Bien. En el juego sensorio-motriz coincide con lo que han dicho autores anteriores. Son momentos en los que el niño o niña busca explorar esos sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, sentir su cuerpo, sentir cómo también el cuerpo responde, ¿no?, a estímulos más intensos, ¿de acuerdo? Sistema vestibular, etc. Pasamos a un estadio de juego presimbólico. ¿Qué hace el niño cuando ya tiene una base suficiente de integración sensorial? Pues va a buscar interactuar con el entorno. ¿Cómo? Buscando los cambios de estado. ¿Qué significa? Pues que el niño va a empezar a construir cosas y las va a derribar. Va a lanzar objetos por la ventana, va a tirar de la cadena del váter para ver cómo se va el papel, es decir, va integrando en su mente la idea de que hay cosas que están y no están. Que las cosas, aunque yo no las vea, pueden estar luego de otra manera. Hay un cambio de estado.
¿vale? Por lo tanto, todos los juegos de derribar, de destruir, de encestar, de meter, tienen mucho que ver con este estímulo de juego presimbólico. Cuando el niño o niña ya tiene un bagaje suficiente de juego presimbólico, empieza a desarrollar el simbolismo. ¿Qué significa? Que el niño es capaz de interpretar una realidad sin que esa realidad esté presente. Por ejemplo, pues cuando con un tenedor juega a que es un avión. Aunque el niño no ve que haya un avión, representa otra función a ese objeto. Cuando planteamos un juego, como pueda ser una persecución dentro de un espacio, el espacio está marcado por unas líneas. Las líneas no son más que un contraste de color, no representan nada, si realmente lo observamos desde una perspectiva sensorimotriz. Pero es cuando el niño representa que esas líneas son un campo, son un territorio, cuando identifica pues que ahí podemos jugar y fuera no podemos jugar. Eso requiere de una base de simbolismo importante, porque si no, el niño simplemente exploraría tocar la línea, pasar por encima de la línea, fuera de la línea, pero no representaría que eso es un campo de juego, que eso es lo importante. Bien, encontramos aquí los teatros, cuando asumen otros roles, cuando el niño o niña juega a ser papá, juega a las cocinitas, juega a que está en un supermercado, bien, como un elemento de desarrollo cognitivo. Este simbolismo da pie al juego prereglado, como puedan ser juegos tradicionales, tipo la rana, tipo la rayuela, donde se empieza a entender que hay una serie de normas, que hay una serie de principios que regulan el juego. Claro, esas normas son abstractas, son simbólicas, es decir, necesitamos que el niño o niña sea capaz de comprenderlas para realmente que suponga un juego motivante. No tiene sentido que planteemos a un niño un juego con unas normas si no es capaz de interpretar qué representa la norma o qué representa un punto si yo encesto una pelota. Bien, no tiene sentido, por eso muchas veces nos podemos frustrar como docentes porque estamos planteando juegos o actividades que van o proceden a etapas posteriores del desarrollo. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, si esto nos ocurre, lo ideal es dar un paso atrás y probar con juegos o actividades propias de etapas anteriores. ¿Es un juego prearreglado? ¿Qué hace respecto al juego simbólico y para qué nos sirve respecto al juego reglado? Pues permite introducir paulatinamente normas, pautas, el concepto de puntos, el concepto de compañero, de adversario, de equipo. Empieza a integrar ciertos componentes simbólicos que van a ser necesarios para llegar al juego. ¿Y qué papel juega? Pues si pasamos de hacer un juego simbólico y de repente nos llevamos a los niños y niñas a jugar un partido de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, el deporte que sea, pues la complejidad del cambio del juego va a ser altísima. Por lo tanto, va a ser un estímulo inaccesible para los alumnos. Por lo tanto, este estadio previo es muy importante para asegurar un disfrute del juego reglado. Y este juego reglado pues ya constituye una actividad propia en sí misma que requiere de un dominio del espacio, una comprensión de las normas, la comprensión de que hay adversarios y compañeros y que cada uno pueden tener roles, es decir, representa un grado muy complejo de evolución del juego. Se empieza a desarrollar a finales de la etapa de primaria y perdura y se sigue desarrollando en mayor complejidad en la etapa de secundaria. Bien. Tenemos algunas edades orientativas para concluir este flash educativo que nos indican en qué años aproximadamente, ojo, aproximadamente, se están desarrollando esas etapas, ¿vale? Pero volvemos a la idea inicial. Nosotros podemos tener 50 años que vamos a un spa, nos vamos a una charla gastronómica y queremos disfrutar también de lo que se siente. Viajamos para ver nuevas cosas, para conocer, es decir, que la parte sensoriomotriz está presente a lo largo de la vida. Podemos encontrar cómo en las ferias, por ejemplo, hay muchos juegos o retos que son presimbólicos, como lanzar un dardo a un globo y hacerlo que explote, meter un aro en una botella, cazar un pato, ¿vale? ¿Y por qué tienen tanto éxito? Porque suponen un reto, suponen un estímulo, pero no deja de ser
un juego presimbólico, es decir, no es una complejidad cognitiva tan alta como el juego reglado. Por lo tanto, tengamos en cuenta que vamos evolucionando en el desarrollo cognitivo del juego, pero aunque lleguemos al juego reglado, siguen siendo motivantes propuestas en juegos previos que por su originalidad, complejidad o intensidad de estímulo pueden ser motivantes. Con esto finalizamos nuestro flash informativo. Esperamos que sea de ayuda y que nos sirva para integrar los diferentes etapas del desarrollo psicomotor a partir de diferentes autores. Nos despedimos, un saludo y muchas gracias.